Aubiblio presenta Susurros herméticos, escrito por Hermes Trismegisto. Diálogo universal de Hermes y de Asclepio. Hermes. Asclepio, ¿no se mueve todo lo que está en movimiento en algo y por algo? Asclepio. Claro que sí. Hermes. Y aquello en lo que se produce el movimiento no debe ser mayor que la cosa en movimiento. Asclepio. Sin duda. Hermes. ¿No es la causa del movimiento más poderosa que la cosa movida? Asclepio. Esa es la evidencia. Hermes. ¿Y no es aquello en lo que se produce el movimiento necesariamente de la naturaleza de la cosa en movimiento? Asclepio. Por naturaleza. Hermes. ¿No es el universo más grande que cualquier otro cuerpo? Asclepio. Ciertamente lo es. Hermes. ¿Y no está completamente lleno especialmente por muchos otros grandes cuerpos, y más correctamente por todos los cuerpos que existen? Asclepio. Eso es cierto. Hermes. Entonces el universo es un cuerpo. Asclepio. Sí. Hermes. Y además un cuerpo en movimiento. Asclepio. Sin duda. Hermes. ¿Cómo de grande debe ser entonces el espacio en el que se mueve el universo? ¿Y de qué naturaleza? ¿No debe ser mucho más grande que el universo para permitir su movimiento continuo, sin obstaculizarlo o detenerlo? Asclepio. Este espacio debe ser extraordinariamente grande. Trismegisto. Hermes. ¿Y de qué naturaleza? De naturaleza inversa. ¿No es Asclepio? ¿Y no es lo inverso lo incorpóreo? Asclepio. Sin duda. Hermes. Así que el espacio no tiene forma, pero lo incorpóreo es de naturaleza divina o Dios mismo. Por divino no me refiero a lo creado, sino a lo increado. Si lo incorpóreo es de naturaleza divina, es de la misma naturaleza que la esencia fundamental de la creación, y si es Dios, es uno con la esencia fundamental. Así es como lo capta el pensamiento. Dios es para nosotros lo más alto que puede alcanzar el pensamiento. Para nosotros, pero no para Dios. Porque el que piensa alcanza el objeto de su pensamiento a la luz de la visión interior. Dios no es para él el objeto de su pensamiento. No es diferente de la esencia del pensamiento. Piensa él mismo. Sin embargo, Dios es muy distinto a nosotros. Por eso es el objeto de nuestro pensamiento. Si pensamos en el espacio universal, no lo pensamos como espacio, sino como Dios. Y si el espacio no se presenta como Dios, ya no hay espacio en el sentido ordinario de la palabra, y lo que hay es la fuerza divina activa que lo abarca todo. Todo lo que está en movimiento no se mueve en una cosa que es en sí misma inmóvil, sino en una cosa que es inmóvil, y la propia fuerza motriz es inmóvil, porque no puede ser parte del movimiento que ella misma causa. Asclepio. Pero, Trismegisto, ¿de qué manera las cosas aquí en la Tierra pueden moverse en la dirección de aquello que causa su movimiento? Porque has dicho que las esferas en estado de pecado son movidas por la esfera sin pecado. Hermes. Aquí, Asclepio, no se trata del mismo movimiento, sino de un movimiento en sentido contrario. Porque estas esferas no se mueven en la misma dirección, sino en direcciones opuestas. Esta inversión confiere al movimiento un punto fijo de equilibrio, ya que la resultante de los movimientos en direcciones opuestas se manifiesta en este punto como inmovilidad. Debido a que las esferas pecadoras se mueven en dirección opuesta a la esfera sin pecado, se mueven en este movimiento opuesto a través del punto fijo de equilibrio, alrededor de la esfera que ofrece resistencia. Y no puede ser de otra manera. Aquí ves las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor.
que ni salen ni se ponen, sino que giran en torno a un mismo punto. ¿Crees que se mueven o se quedan quietas? Asclepio. Están en movimiento, Trismegisto. Hermes. ¿Y qué es este movimiento, Asclepio? Asclepio. Giran incesantemente alrededor del punto central. Hermes. Así es. Por lo tanto, la rotación no es más que un movimiento alrededor del mismo punto central. De hecho, el movimiento circular se opone a la desviación y es la oposición a la desviación la que mantiene la rotación. Así que el movimiento inverso es nulo en el punto de equilibrio porque en este punto la fuerza del movimiento de resistencia lo hace fijo. Le daré un ejemplo sencillo que podrá comprobar con sus propios ojos. Fíjate en las criaturas mortales que nadan. El hombre, por ejemplo. La resistencia, la fuerza inversa de los pies y las manos, crea un estado de estabilidad en la corriente del agua, tal que el hombre no es traído por el fondo. Asclepio. Este ejemplo es muy claro, Trismegisto. Hermes. Todo movimiento se produce en una cosa, y por una cosa que es en sí misma inmóvil. El movimiento del universo y todas las criaturas mortales vivientes no está, pues, determinado por causas externas al cuerpo, sino por causas internas que actúan desde dentro hacia afuera por una fuerza consciente razonable, ya sea el alma, o el espíritu, o alguna otra entidad incorpórea. Porque un cuerpo material no puede mover ni un cuerpo animado, ni un cuerpo inanimado. No puede mover ningún cuerpo. Asclepio. ¿Qué quieres decir con esto, Trismegisto? ¿No son la madera, la piedra y otros cuerpos inanimados, cuerpos que producen movimiento? Hermes. Ciertamente no es, Asclepio, porque no es el cuerpo mismo el que causa el movimiento de las cosas inanimadas, sino lo que está dentro de ese cuerpo. Y esto causa tanto el cuerpo que se mueve como lo que se mueve. Por tanto, lo inanimado no puede mover lo inanimado. Ya ves, pues, la pesada carga que lleva tu alma cuando debe cargar sola con dos cuerpos. Es evidente que lo que está en movimiento se mueve en algo y por algo. Asclepio. ¿El movimiento no se produce en un espacio vacío, Trismegisto? Hermes. Escucha bien, Asclepio. Nada de lo que realmente está vacío, nada de lo que forma parte del verdadero ser está vacío, como ya dice la palabra ser, es decir, manifestarse. En efecto, lo que es no tendría realidad, no sería si no estuviera lleno de realidad. Por lo tanto, lo que es real, lo que se manifiesta realmente, nunca puede estar vacío. Asclepio. ¿No hay nada vacío, Trismegisto? ¿Como una jarra, una olla, una cuba y otras cosas específicas? Hermes. Detente, Asclepio. ¿Qué error estás cometiendo? ¿Cómo puedes considerar como vacías las cosas que están totalmente llenas y colmadas? Asclepio. ¿Qué quieres decir, Trismegisto? Hermes. ¿No es el aire un cuerpo? ¿Acaso este cuerpo no penetra en todo lo que existe? ¿Y no llena todo lo que penetra? ¿No está todo cuerpo compuesto por los 4 elementos? ¿No están todas las cosas que llamas vacías llenas de aire? Y si están llenas de aire, ¿no están también llenas de los 4 cuerpos elementales? Con esto llegamos a la conclusión contraria a la que has dicho. Todo lo que llamas lleno está vacío de aire, porque el espacio está ocupado por otros cuerpos que ya no dejan espacio para el aire. Y todas las cosas que dices que están vacías, hay que decir que están llenas y no vacías, pues están llenas de aire y de aliento. Asclepio. Nada puede oponerse a este, Trismegisto, pero ¿cuál es el espacio en el que se mueve el universo? Hermes. Es incorpóreo, Asclepio.
Asclepio. ¿Y qué es entonces lo incorpóreo? Hermes. El espíritu enteramente encerrado en sí mismo, libre de todo cuerpo, que no se desvía, que no sufre, intangible, inmutable en sí mismo, que lo contiene todo, que lo salva todo, que lo libera, que lo cura, del cual emanan los rayos del bien, de la verdad, del principio original del espíritu y del principio original del alma. Asclepio. Pero, ¿qué es Dios entonces? Hermes. Él no es ninguna de estas cosas, sino la causa de nuestra existencia, y de todo lo que es, como de toda criatura en particular. Porque no ha dejado espacio para el no ser. Todo lo que existe viene a la existencia de lo que es, y no de lo que no es, porque el no ser carece de poder para atraer a la existencia, mientras que por el contrario, el ser nunca deja de ser. Asclepio. ¿Qué es Dios? Hermes. Dios no es la razón, sino el fundamento existencial de la razón. No es el aliento, sino el fundamento existencial del aliento. No es la luz, sino el fundamento existencial de la luz. Por lo tanto, hay que honrar a Dios llamándolo el bueno y el Padre, nombres que solo son apropiados para Él y para nadie más. Porque ninguno de los que se llaman dioses, ni ningún hombre, ni ningún demonio puede ser bueno de ninguna manera. Solo Él es bueno y nadie más. Ninguno de los otros seres puede contener la esencia del bien, porque son cuerpo y alma, y no tienen lugar donde pueda habitar el bien. Pues el bien contiene la esencia de todas las criaturas, tanto corpóreas como incorpóreas, tanto perceptibles como las que pertenecen a... porque eso es impiedad. Nunca te refieras a Dios como algo que no sea bueno, porque eso también es impiedad. Probablemente todo el mundo utiliza la palabra bueno, pero no todo el mundo entiende lo que es. Por eso tampoco todos entienden a Dios e ignorantemente llaman buenos a los dioses, y algunos hombres que pueden ser o llegar a ser buenos, porque el bien es la inmutabilidad absoluta de Dios, inseparable de Él porque en verdad es Dios mismo. Mostramos respeto a todos los dioses como seres inmortales llamándolos Dios, pero Dios es bueno, no como una marca de respeto, sino por su propia esencia. La esencia de Dios y el bien son uno. Juntos forman el origen de las generaciones, porque ¿acaso quien es bueno lo da todo y no toma nada? Y realmente Dios lo da todo y no toma nada. Por lo tanto, Dios es bueno y el bien es Él. El otro nombre de Dios es Padre, porque es el creador de todas las cosas. En efecto, crear es la marca del Padre. Por lo tanto, la vida de aquel cuya conciencia está orientada en la dirección correcta y da a luz al Hijo, requiere una extrema gravedad, un celo ardiente y una profunda devoción a Dios, mientras que es una gran desgracia y un pecado morir sin esta decencia y ser juzgado por los demonios después de la muerte. Pues este es su castigo. El alma no nacida del Hijo está condenada a tomar un cuerpo ni masculino ni femenino, y ser una cosa reprobada bajo el sol. Participa en la alegría, Asclepio, si todos poseen esta decencia, pero rodea de compasión a los que tienen la desgracia de verse privados de ella, pues sabes el castigo que les espera. Que estas palabras, Asclepio, te lleven por su naturaleza y extensión al conocimiento elemental de la esencia del todo. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros
y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. El discurso de Hermes a Tad sobre el carácter y la unidad. Hermes. Considera al maestro constructor del mundo, pues creó el mundo entero, no con sus manos, sino con la palabra, como la realidad inmutable presente, como el creador de todas las cosas, el único, que creó todo según su voluntad. Porque este es verdaderamente su cuerpo, intangible, invisible, inconmensurable e indivisible, que no puede compararse con ningún otro cuerpo. Él no es fuego, ni agua, ni aire, ni aliento, sino que estas cosas y todas las cosas son por Él y de Él. Como Él es el bien, no quiso dedicar esta ofrenda solo a Él, ni quiso adornar la tierra solo para Él, sino que, como joya de este cuerpo divino, hizo descender al hombre, criatura mortal de un ser inmortal. Y así como la tierra supera a sus criaturas en vida eterna, el hombre supera a sus criaturas terrestres en inteligencia y espíritu. El hombre se convirtió en un contemplador de las obras de Dios, deleitándose de ellas y aprendiendo a través de ellas a conocer al Creador. Así Tad, Dios dotó a todos los hombres de inteligencia, pero no de espíritu. Todo esto no se debió a ningún tipo de celos, porque los celos no vienen de arriba, nacen aquí en la tierra en las almas de los que no poseen el espíritu. Tad. ¿Por qué, Padre Dios, no ha concedido el espíritu a todos los hombres? Hermes. Quiso, hijo mío, que la unión con el espíritu al alcance de todas las almas se estableciera como el premio de la carrera. Tad. ¿Cómo es eso? Hermes. Hizo descender un gran carácter, lleno de los poderes del espíritu, y envió un mensajero para anunciar al corazón de la humanidad: sumérjanse en este cráter, almas que puedan. Ustedes que esperan con fe y confianza, elévense hasta el que envió este recipiente. Ustedes que saben para qué han sido creados. Todos los que escucharon esta advertencia se purificaron sumergiéndose en los poderes del espíritu. Participaron de la genosis, el conocimiento vivo de Dios, y recibiendo el espíritu se convirtieron en hombres perfectos. Todos los que no prestaron atención a la advertencia enviada se detuvieron en las fronteras de la inteligencia, pues no recibieron los poderes del espíritu y no supieron con qué fin y por quién habían sido creados. Las observaciones de estos hombres que se ven obligados a confiar en sus sentidos se parecen a las de los animales sin inteligencia. Como su carácter es una mezcla de pasión e ira, no se asombran de lo que merece meditación y reflexión. Se dedican a los deseos y pasiones del cuerpo, creyendo que el hombre ha nacido para ello. En cuanto a los que recibieron una parte de los dones de Dios, la razón aparece en todas sus obras. Ya no son mortales, sino hombres divinos, cuya alma espíritu abarca todo lo que hay en la tierra y en el cielo. Todos los que se han criado contemplando el bien aprenden a considerar su estancia aquí en la tierra como una desgracia. Consideran todas las cosas corpóreas e incorpóreas como reprobables y se apresuran a dirigirse al único. Oh Tad, la manifestación creciente del alma espíritu, la formación de las cosas divinas y la contemplación de Dios son los dones del cráter, el vaso sagrado. Tad. Oh Padre, yo también quiero sumergirme en el cráter. Hermes. Si no empiezas por odiar tu cuerpo, hijo mío, no podrás amar tu verdadero ser. Por otro lado, si amas a tu verdadero ser, poseerás el alma espiritual, y una vez en posesión del alma espiritual, también tendrás una participación en el conocimiento vivo. Tad. ¿Qué quieres decir con eso, Padre? Hermes. No puedes, hijo mío, apegarte a las cosas materiales y a las divinas. Hay dos estados del ser, el corpóreo y el incorpóreo.
el mortal y el divino, y debes elegir entre los dos después de una reflexión madura. No es posible, en efecto, estar apegado a ambos. Cuando tu elección esté hecha, da testimonio de la disminución de lo que has rechazado por la fuerza activa de lo que has elegido. Así, la elección correcta muestra su gloria, no solo haciendo divino al hombre que la hizo, sino también demostrando su apego y devoción a Dios. La elección equivocada, en cambio, lleva a un hombre a su ruina. Además, es un pecado contra Dios. Tales personas actúan como las que van en procesión en medio de la carretera, que no pueden hacer nada por sí mismos, sino obstaculizar a los demás en su camino. Vagan por el mundo, impulsados por los deseos del cuerpo. Por eso, oh Tad, los dones que vienen de Dios han sido puestos a nuestra disposición y lo seguirán siendo siempre. Cuidemos, pues, de que lo que venga de nosotros sea digno de ello y no quede por debajo, porque no es Dios quien causa nuestro mal, sino nosotros mismos que lo preferimos en lugar del bien. Mira, hijo mío, cuántos estados vehiculares, cuántas multitudes de demonios, cuántos velos de materia y cuántas razas estelares hay que atravesar para elevarse penosamente hacia el único. El bien no es, ni mucho menos, un lugar fácil de alcanzar. El bien es ilimitado e interminable. No tiene principio en sí mismo. Si es que puede parecernos que lo tiene en la génosis, el conocimiento universal de Dios. Por lo tanto, la génosis no es el principio del bien, pero nos ofrece el principio de lo que tenemos que aprender sobre el bien. Empecemos, pues, y apresurémonos a viajar por todo lo que nos espera, porque es difícil dejar lo familiar y lo que se posee, y volver a lo antiguo y lo primero. Lo que es visible da alegría, mientras que lo que es invisible despierta dudas e incredulidad. Para el ojo ordinario, el mal es conocido y manifiesto. Por el contrario, el bien es invisible. El bien no tiene ni figura ni forma, es inmutable, semejante a sí mismo y por tanto, diferente a todo lo demás. Por eso, incorpóreo, es invisible para el hombre corpóreo. Como todo lo que permanece igual, lo inmutable es muy superior a lo cambiante, y lo cambiante miserable en comparación con lo inmutable. La unidad e indivisible, el origen y la raíz de todas las cosas está, como tal, presente en todas las cosas. Nada es sin origen. El punto de partida de todo, por lo tanto, toma su fuente solo en sí mismo. El número 1 contiene como origen todos los demás números en sí mismo sin estar contenido en ninguno de ellos. Todo lo que genera es imperfecto, divisible, crece y disminuye. Por lo tanto, la perfección no es ninguna de estas cosas. Lo que crece se incrementa con la unidad y vuelve a caer en su propia debilidad en el momento en que ya no puede dar cabida a la conformidad. Así, oh Tad, en la medida de lo posible, he puesto ante ti la imagen de Dios como ejemplo. Si la absorbes interiormente y con atención, y perseveras en su contemplación con los ojos del corazón, créeme, hijo mío, encontrarás el camino del cielo. Y mejor aún que la propia imagen de Dios te guiará por este camino. Esta imagen, si se vuelve hacia adentro, tiene la peculiaridad de que mantiene cautivos en su poder a quienes se han vuelto hacia ella, y como un imán, atrae el hierro hacia arriba. Hermes a su hijo Tad, el Dios invisible es más manifiesto. Hermes. De lo que sigue, oh Tad, tendrás una explicación detallada para que tus ojos se abran a los misterios de Dios, que está por encima de todos los nombres. Por medio de la contemplación interior, comprende cómo aquel que parece invisible para el común de los mortales se hará más manifiesto para ti. Porque no lo sería realmente si no fuera invisible, porque todo lo que es visible se formó y se manifestó una vez. Todo lo que no se puede percibir está por toda la eternidad,
pues no necesita manifestarse. Es eterno y hace que todas las cosas se manifiesten. Él hace que todo se manifieste sin manifestarse. Él crea sin ser creado él mismo. Él no se muestra en ninguna forma perceptible, sino que da a todo una forma que puede percibirse. Porque no solo lo creado tiene una apariencia perceptible. Nacer y llegar a ser no es otra cosa que entrar en lo visible. El que no ha nacido es tan invisible como desprovisto de apariencia perceptible, pero como da forma a todas las cosas, es visible para todos y en todos, de preferencia para aquellos a quienes quiere manifestarse. Por eso, Tad, hijo mío, ruega primero al Señor, al Padre, al único que es el origen, que te conceda poder contemplar a este Dios de tan indecible grandeza, aunque todavía no haya hecho brillar sobre tu conciencia más que uno de sus rayos. Solo la conciencia del alma ve lo invisible porque ella misma es invisible. Si puedes, oh Tad, verás al Señor con los ojos de tu alma espiritual, pues se muestra en abundancia en todo el universo. ¿Eres capaz de ver la conciencia de tu alma, de cogerla con las manos y contemplar maravillado la imagen de Dios? Entonces, si lo que hay en ti es invisible para ti, ¿cómo puede Dios ser visible en ti a tus ojos carnales? Si quieres verlo, dirige tus pensamientos al sol, al curso de la luna, a la marcha ordenada de las estrellas. ¿Quién mantiene este orden? Para todos, el orden está estrictamente determinado por el número y la posición. El sol, el más grande de los dioses del firmamento, al que todos los dioses del cielo dan lugar reverentemente como su rey y maestro, demasiado grande, más grande que la tierra y el mar, tolera que las estrellas más pequeñas se muevan por encima de él. ¿Por respeto o por miedo a quién, hijo mío? ¿Acaso todas estas estrellas no trazan una trayectoria similar e idéntica en el firmamento? ¿Quién determinará para cada uno la naturaleza y el tamaño de su curso? Vean la Osa Mayor, que gira alrededor de su propio eje y arrastra todo el firmamento en su rotación. ¿A quién pertenece este mecanismo? ¿Quién fijó los límites del mar? ¿Quién fundó la tierra? Él es, oh Tad, el creador y el señor de todo. Ningún lugar, ningún número, ninguna medida que exprese el orden cósmico podría existir sin él, que les dio forma. Cada pedido es el resultado de una actividad creativa. La ausencia de esto se demuestra en lo que no tiene orden ni medida. Pero incluso esto no puede existir sin él, mi hijo. Porque si el desorden carece de la esencia del orden, el desorden no está menos sujeto a quien todavía no ha establecido su orden en él. Oh, si te fuera dado elevarte en el aire como si tuvieras alas allí, entre el cielo y la tierra, contemplar el cuerpo estable de la tierra, el inmenso movimiento del mar, la corriente de los ríos, la libre movilidad del aire, la violencia del fuego, la marcha de las estrellas, el curso del cielo y alrededor la revolución del universo. ¡Qué mayor gracia, hijo mío, que esta contemplación cuando el hombre percibe todo esto en su interior como en un instante! Como lo inmutable se pone en movimiento y lo invisible se manifiesta por las obras y en las obras que realiza. Tal es el orden de la creación, y la creación es la alabanza del orden. Si también puedes percibir a Dios en y a través de las criaturas mortales que están en la tierra o en las profundidades, reflexiona, hijo mío, sobre el modo en que se forma el hombre en el vientre de su madre. Estudia con atención el arte de dicha formación y aprende quién es el artífice de esta bella y divina imagen del hombre. ¿Quién dio forma a la esfera de los ojos? ¿Quién forró las aberturas de las fosas nasales y los oídos? ¿Quién abrió la boca? ¿Quién estiró la red de los músculos y nervios y la fijó en el cuerpo? ¿Quién puso los canales de las venas? ¿Quién dio a los huesos su dureza? ¿Quién cubrió la carne con la piel? ¿Quién separó los dedos?
¿Quién ensanchó las plantas de los pies? ¿Quién desenterró los enchufes? ¿Quién agrandó el hígado? ¿Quién colocó el brazo? ¿Quién dio al corazón su forma piramidal? ¿Quién hizo que los pulmones fueran porosos? ¿Quién hizo espacio para la cavidad abdominal? ¿Quién destacó las partes nobles y ocultó las partes vergonzosas? Vean qué arte y qué diversidad de métodos para un solo tema. Cuántas obras maestras reunidas en una sola obra. El conjunto de una belleza extrema, con proporciones perfectas y una relativa diversidad. ¿Quién hizo todas estas cosas? ¿Qué otra madre, qué otro padre que el Dios invisible ha dado forma a todo según su voluntad? Nadie afirma que haya una estatua o un cuadro sin un escultor o pintor, y esta creación habría llegado a existir sin un creador. Oh ceguera suprema, oh pérdida total de Dios, oh cierre extremo. Oh Tad, hijo mío, nunca discutas con el Creador la obra de sus manos. Dale un nombre mejor y más fuerte que Dios para expresar su grandeza. Padre de todas las cosas. El estado de paternidad le pertenece solo a Él. Sí, es en verdad su acto de manifestación. Si hay que decirlo aún más audazmente, su naturaleza es fecundar y engendrar todas las cosas. Y así como sin el Creador nada puede llegar a existir, así el Creador de la eternidad no sería si no creara eternamente. En el cielo, en el aire, en la tierra, en las profundidades, en todas las partes del universo, en el todo, en lo que es y en lo que no es. No hay nada en todo el universo que no lo sea. Él es tanto lo que es como lo que no es, porque todo lo que es lo manifiesta, y todo lo que no es lo contiene en él. Él está por encima de todos los nombres. Dios, el invisible, pero el más manifiesto es Él, quien ve el alma espiritual, pero el que los ojos también perciben. Él, quien no tiene forma específica, que tiene muchos cuerpos, más bien todos los cuerpos, pues no es nada que no sea, ya que es todo lo que es. Por eso también tiene todos los nombres, ya que proceden del único Padre. Por eso no tiene nombre, ya que es el Padre de todos. ¿Quién puede elogiarte lo suficiente y según tu mérito? ¿A dónde se dirigirán mis ojos para alabarte? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Dentro? ¿Fuera? No hay camino, ni lugar, ni la menor criatura fuera de ti. Todo está en ti, todo viene de ti. Lo das todo y no tomas nada, porque lo posees todo y no hay nada que no te pertenezca. ¿Cuándo voy a cantar tu alabanza? Porque ni su tiempo ni su hora pueden ser tomados. ¿Y por qué cosas cantaré tu alabanza? ¿Por lo que has creado o por lo que no has creado? ¿Por lo que has manifestado o por lo que mantienes oculto? ¿Y con qué voy a cantar tu alabanza? Como si fuera dueño de algo, como si tuviera algo propio, como si fuera alguien más que tú. Porque tú eres todo lo que puedo ser. Tú eres todo lo que puedo hacer. Es todo lo que puedo decir. Tú lo eres todo y no hay nada más que tú. Eres incluso lo que no es. Tú eres todo lo que nace y todo lo que no nace. Espíritu, cuando es el alma espíritu la que te contempla. Padre, cuando das forma a todo el universo. Dios, cuando te revelas como la fuerza activa universal. El bien, porque has modelado todas las cosas. La materia más sutil es el aire más sutil es el alma más sutil es el espíritu más sutil es Dios. Que nada de lo que realmente existe se pierde. Que nada de lo que verdaderamente existe se pierde, sino que es por error que los cambios se llaman muerte y aniquilación. Hermes. Hablemos ahora, hijo mío, del alma y del cuerpo, de cómo el alma es inmortal
y de la naturaleza de la fuerza cohesiva y disolvente del cuerpo. Porque la muerte no tiene nada que ver con estas cosas. La muerte, la mortalidad, es solo una ficción, un concepto derivado de la palabra inmortalidad, cuya primera sílaba ha sido eliminada. Así, la mortalidad ya no es un problema. Porque la muerte es la aniquilación, pero nada en el mundo se aniquila. En efecto, el mundo es el segundo Dios, un ser inmortal. Está excluido que la pequeña parte de este ser inmortal muera. Todo en el mundo es parte del mundo y especialmente el hombre, un ser dotado de inteligencia. En verdad, primero y sobre todo está Dios, el eterno, el increado, el creador de todas las cosas, el segundo Dios. El mundo es creado por Él a su semejanza, nutrido y alimentado por Él, dotado de inmortalidad, pues los que han salido del Padre Eterno poseen vida eterna como criaturas inmortales. Debemos distinguir la vida eterna de lo que es el Señor. En efecto, el Eterno no procede de otro ser, y si se formara, sería de Él mismo. Nunca se formó a sí mismo, sino que se crea en un eterno devenir. Así el universo está eternamente vivo por el Eterno, pero el Padre es eterno por sí mismo. El mundo es, pues, eternamente vivo y divino por el Padre. De toda la sustancia material destinada a Él, el Padre modeló el cuerpo del mundo. Le dio una forma esférica, determinó las cualidades con las que lo adornó y le confirió una materialidad eterna, ya que la sustancia material era divina. Además, después que el Padre difundió las cualidades de las especies en la esfera, las encerró como en una cueva, queriendo adornar su creación con todas las cualidades. Envolvió todo el cuerpo de la tierra en la eternidad para que la sustancia material no volviera a su propio caos, el caos de que quisiera romper con la fuerza de cohesión del cuerpo. Cuando la sustancia material no formaba un cuerpo, hijo mío, estaba desordenada, y todavía tiene algunos rastros de esto en su poder de crecimiento y decadencia que el hombre llama muerte. Este desorden, esta vuelta al caos, ¿solo se da en las criaturas terrestres? Los cuerpos de los seres celestes guardan el orden único que el Padre les ha dado desde el principio, y este orden se mantiene indestructible por el retorno de ellos al estado de perfección. El retorno de los cuerpos terrestres a su estado anterior consiste en la disolución de la fuerza cohesiva, fuerza que vuelve a los cuerpos indestructibles, es decir, a los cuerpos inmortales. Por lo tanto, hay pérdida de la conciencia de los sentidos, pero no hay destrucción de los cuerpos. El tercer ser vivo, el hombre, formado a imagen del mundo, que a diferencia de los demás animales posee inteligencia según la voluntad del Padre, no solo está ligado por decisión propia al segundo Dios, sino que se acerca a una contemplación interior al ser del primer Dios, pues percibe al segundo Dios con los sentidos como un ser corpóreo, mientras que su visión interior le hace conocer al primer Dios como un ser incorpóreo, como un espíritu, como el bien. Tad. ¿Entonces este ser vivo no se destruye? Hermes. Que tus palabras sean felicidad y alegría, hijo mío, y entiende lo que es Dios, lo que es el mundo, lo que es ser un inmortal, y lo que es ser un sujeto a la disolución. Y mira el mundo nacido de Dios, y Él como la fuente de todo, mantiene todas las cosas encerradas en Él, y guarda todas las cosas en Él. El bien solo se encuentra en Dios y en ningún otro lugar. Hermes. El bien, Asclepio, no está en ninguna otra parte sino en Dios. Incluso Dios es desde toda la eternidad lo bueno. Por lo tanto, esto bueno es necesariamente la base de la esencia de todo movimiento y devenir. No existe nada que carezca de él. El bien está rodeado de una fuerza de manifestación estática,
en perfecto equilibrio. La plenitud total, la fuente universal, el origen de todas las cosas. Pues cuando llamo bien a lo que basta para todo, me refiero al bien eterno y absoluto. Ahora bien, esta propiedad no pertenece a nadie más que a Dios, pues no hay nada que le falte, de modo que el deseo de posesión no pueda degradarlo. No hay nada que pueda perder y cuya pérdida pueda afligirlo, pues el sufrimiento y el dolor forman parte del mal. No hay nada más fuerte que él y que pueda luchar contra él. No hay nada que le supere en belleza y que, por lo tanto, no pueda inflamarle con el amor de los sentidos. No hay nada que le supere en belleza y que, por lo tanto, no pueda inflamarle con el amor de los sentidos. No hay nada que pueda negarle la obediencia y despertar así su ira. No hay nada que sea más sabio que él y pueda despertar su envidia. No encontrándose, por tanto, ninguno de estos movimientos emocionales en el ser universal. No hay en él más que el bien y como ninguna otra propiedad se encuentra en tal ser, así el bien no se encuentra en ningún otro. Pues todas las demás propiedades se encuentran en todos los seres, grandes y pequeños, en cada uno de manera particular, e incluso en el mundo, el más grande y poderoso de toda la vida manifestada. Sin embargo, todo lo creado está lleno de sufrimiento, ya que la generación misma es sufrimiento. Donde hay sufrimiento, el bien está incuestionablemente ausente. Donde está el bien, no existe el sufrimiento, indiscutiblemente. Porque donde hay día, no hay noche, y donde hay noche, no hay día. Por lo tanto, el bien no reside en lo creado, sino solo en lo que no está creado. Aún así, la materia de todas las cosas, una parte de lo increado es también, como tal, una parte del bien. En este sentido, el mundo es bueno, en la medida en que también produce todas las cosas. Como tal es bueno, pero en todos los demás aspectos no es buena, porque también está sujeta al sufrimiento, es cambiante y es la madre de las criaturas sujetas al sufrimiento. En cuanto al hombre, llega a los estándares de bondad por comparación con el mal, porque aquí lo que no es demasiado malo se considera bueno, y lo que se considera bueno es un mal menor. Por lo tanto, es imposible que el bien de aquí abajo esté libre del mal. El bien de aquí abajo siempre se ve afectado por el mal y deja de ser bueno. Así es como el bien degenera en maldad. Así que el bien está solo en Dios, que es bueno. Entre los hombres, Asclepio, el bien solo existe de nombre y en ninguna parte como realidad. Esto sería imposible. El bien no puede encontrar un lugar en un cuerpo material que expresa por todos lados de tormentos, tensiones insoportables, dolores y deseos, instintos, errores y percepciones sensoriales. Pero lo peor de todo, Asclepio, es que todo aquello a lo que las cosas que he mencionado impulsan a los hombres es considerado aquí abajo como el mayor bien y no como el extremo mal. El deseo instintivo del vientre, causa de todas las malas acciones, es el que aquí abajo nos aleja del bien. Por eso doy gracias a Dios porque ha revelado a mi conciencia el conocimiento del bien, que es imposible de encontrar en el mundo, ya que el mundo está lleno de mal. Es lo mismo que Dios desde la plenitud del mal o el bien desde la plenitud de Dios. Alrededor de la esencia divina irradia la belleza que, en verdad, habita el ser de Dios en una pureza suprema e inmaculada. Atrévete a decirlo, Asclepio. El ser de Dios, si podemos hablar de él, es lo bello y lo bueno. La belleza y el bien no se encuentran en los que están en el mundo. Todas las cosas perceptibles para el ojo son apariencias, como las sombras, pero todo lo que escapa a los sentidos se acerca más a la esencia de lo bello y lo bueno.
Y así como el aceite no tiene poder para ver a Dios, tampoco ve lo bello y lo bueno que son, en toda su perfección, una parte de Dios, de Él y solo de Él, inseparable de su esencia y la expresión del más alto amor de Dios hacia Él mismo. Si puedes comprender a Dios, comprenderás también la belleza y la bondad en el supremo esplendor de su resplendor. Enteramente iluminado por Dios, porque esta belleza es incomparable, esta bondad inimitable, como Dios mismo. En la medida en que entiendes a Dios, también entiendes la belleza y la bondad, que no pueden transmitirse a otros seres porque son inseparables de Dios. Cuando buscas a Dios, también buscas la belleza, porque solo hay un camino de vuelta, una vida de acción al servicio de Dios de la mano de la génosis. De ahí que los que carecen de génosis y no siguen el camino fructífero en Dios, se atrevan a llamar bello y bueno al hombre que nunca ha visto, ni siquiera en sueños, lo que es el bien, al que está bajo el dominio de toda clase de males, al que toma el mal por bien, al que se apodera del mal sin estar nunca satisfecho de él, temiendo que le sea arrebatado y luchando con todas sus fuerzas para conservarlo e incluso aumentarlo. Así es, Asclepio, con la bondad y la belleza humanas. No podemos rehuirlas ni odiarlas, porque lo más duro es que las necesitamos y no podemos vivir sin ellas. Del intelecto y de los sentidos. Hermes. Ayer, Asclepio, traje la palabra de la madurez y respecto a ello, considero necesario hablar en detalle de la percepción de los sentidos. Se piensa que hay una diferencia entre la percepción de los sentidos y la actividad intelectual, que una es material y la otra espiritual. Pero soy de la opinión de que ambos están estrechamente conectados y de ninguna manera son distintos, al menos en el hombre. Porque si en el sentido animal la percepción está conectada con la naturaleza, en el hombre el intelecto también lo está. Entre el poder de pensar y el intelecto, existe la misma relación que entre Dios y la naturaleza divina, porque la naturaleza divina es creada por Dios, y la actividad del intelecto es creada por el poder del pensamiento asociado al verbo. O más bien, la actividad del intelecto y el verbo son el instrumento el uno del otro, pues el verbo no se enuncia sin la actividad del intelecto, y la actividad del intelecto no se manifiesta sin el verbo. Así, la percepción sensorial y la actividad intelectual penetran en el hombre simultáneamente, como si estuvieran entrelazadas, porque no hay actividad del intelecto sin percepción de los sentidos, ni percepción de los sentidos sin actividad del intelecto. Sin embargo, es posible concebir la actividad del intelecto sin la percepción sensorial directa. Soy de la opinión de que estas dos actividades, cuando se excitan, se despiertan con la aparición de las imágenes del sueño. Porque el cuerpo astral y el cuerpo material cuestionan la percepción, y cuando estas dos partes de la percepción se unen, el pensamiento evocado por el intelecto es expresado por la conciencia. El intelecto hace nacer todas las imágenes del pensamiento, las buenas cuando recibe las semillas de Dios, las impías cuando provienen de uno de los demonios. Porque no hay lugar en el mundo donde no estén los demonios. Me refiero a los demonios privados de la luz de Dios. Se insinúan en el hombre y siembran en él las semillas de su propia actividad. El intelecto es fecundado por esta semilla y engendra. La impudicia, el crimen, la falta de respeto filial, el sacrilegio, la impiedad, el suicidio por ahorcamiento o arrojándose desde las rocas, y un sinfín de cosas más que son obra de los demonios. En cuanto a las semillas de Dios, son menos numerosas, pero grandes, bellas y buenas. Son la virtud, la templanza y la dicha en Dios. La dicha en Dios es la genosis,
el conocimiento que es de Dios y en Dios. Quien posee este conocimiento está lleno de todo bien y recibe de Dios sus pensamientos, que son muy diferentes a los de la multitud. Por lo tanto, los que caminan en la génosis no complacen a la multitud y la multitud no los complace a ellos. Se les considera insensatos, se burlan y se burlan de ellos. Se les odia y desprecia, a veces incluso se les da muerte. Como he dicho, es aquí en la tierra donde debe habitar el mal, porque ha nacido aquí en la tierra. Por lo tanto, la tierra es su dominio y no el mundo, como afirman algunos blasfemos. Pero el que se presenta ante Dios con respeto y amor, lo soportará todo porque tiene una participación en la génosis. Todo vuelve bueno para él, incluso lo que es malo para los demás. Y si hay trampas, lo da todo como ofrenda en la génosis y convierte el mal en bien. Ahora vuelvo a mi discurso sobre la percepción. La característica del hombre es, por lo tanto, la asociación entre percepción e intelecto. Pero como ya he dicho, no todos los hombres hacen prosperar su intelecto. En efecto, existe el hombre material y existe el hombre verdadero, espiritual. El hombre material ligado al mal recibe de los demonios, como he dicho, el germen de sus pensamientos. El hombre espiritual ligado al bien es salvado por Dios en su momento. Dios, el demiurgo del universo, modela todas sus criaturas a su semejanza, pero estos que son buenos en principio abusan de su fuerza activa. De ahí el tributo que debe pagar la tierra que, aplastando todo, produce especies de diverso carácter, ensuciando algunas por el mal, purificando otras por el bien, porque, Asclepio, el mundo también posee un poder de percepción y un poder de pensamiento, no a la manera de los hombres, ni tan diversificado, sino superior, más simple y verdadero. Pues la percepción y la fuerza pensante del mundo, instrumento creado para ello por la voluntad de Dios, dan forma a todas las cosas, y luego las hacen desaparecer por sí mismas, de modo que, guardando en sí mismas todas las semillas recibidas de Dios, crean todas las cosas según su propia tarea y vocación. Disolviéndolas de nuevo, las renuevan todas. Por tanto, como hábiles jardineros de la vida, las renuevan después de disolverlas haciéndolas manifestar de manera diferente. No hay nada que no haya recibido vida del mundo, al mismo tiempo que el mundo trae todo a la existencia. Lo llena todo de vida. Él es a la vez el lugar y el creador de la vida. Los cuerpos están formados por materiales de diversa índole. Parte tierra, parte agua, parte aire, parte fuego. Todos son cuerpos más o menos compuestos. Los más complejos son los más pesados, los más simples los más ligeros. La velocidad de la manifestación de las formas aquí abajo produce la variedad abigarrada de estas especies, porque el aliento continuamente activo del mundo imparte constantemente a los cuerpos nuevas propiedades, así como la plenitud de la vida. Así, Dios es el Padre del mundo y el Creador de todo lo que contiene. El mundo es el Hijo de Dios, y todo lo que hay en el mundo está formado por Él mismo. El mundo se llama con razón cosmos, es decir, orden, ornamento, adorno, pues ordena el universo y lo adorna mediante la diversidad de lo creado, la continuidad de la vida, el ardor incansable de la fuerza de la manifestación, la diligencia del destino, la combinación de los elementos y el ordenamiento de todo lo que viene a la existencia. Por ello, el mundo se llama cosmos, tanto por sus leyes fundamentales como por su ordenamiento. Así, en todos los seres vivos, la percepción y la actividad del intelecto penetran en ellos desde el exterior, como el aliento que los rodea.
pero el mundo los recibió de Dios de una vez por todas en su nacimiento. Dios no está, como algunos piensan, desprovisto de percepción e intelecto. Los que lo dicen lo insultan con falso respeto, pues todas las criaturas, Asclepio, están en Dios. Son formados por Dios y dependen de Él, ya sea que se manifiesten como cuerpos materiales, que se levanten como seres de alma o si son vivificados por el Espíritu, como si son admitidos en el reino de los muertos. Todos están en Dios. O más bien, Dios no contiene todas las criaturas en sí mismo. Es todas las criaturas en sí mismo. No los añade a sí mismo desde fuera, sino que los crea desde su propio ser y los hace manifestar por sí mismo. Y la percepción y el poder pensante de Dios es el movimiento perpetuo del universo, y nunca se perderá la menor cosa existente, es decir, la más pequeña parte de Dios, porque lo contiene todo en Él. Nada está fuera de su existencia, y Él está en todo. Si puedes concebir estas cosas, Asclepio, las conocerás como verdaderas. Si no puedes entenderlas, te parecerán indignas de fe, porque comprender verdaderamente es poseer la fe viva, mientras que carecer de fe es carecer de penetración interior. No es, pues, el intelecto el que alcanza la verdad, sino que es el alma conectada con el espíritu la que tiene el poder, una vez guiada así por el intelecto, de avanzar apresuradamente hacia la verdad, y cuando en la visión universal medita en todo el universo y descubre cuánto se ajusta todo a lo que el intelecto, iluminado por la penetración interior, le sugirió, su fe se eleva al conocimiento, y en este sublime conocimiento de la fe encuentra su descanso. Para los que captan interiormente las palabras que aquí enuncio, y que son de Dios, serán objeto de fe, pero para los que carecen de entendimiento vivo, serán objeto de incredulidad. Esto es lo que tenía que decir sobre el intelecto y los sentidos. La clave de Hermes Trismegisto. Ayer te di mis reflexiones, Asclepio, y es justo que dedique las de hoy a Tad, que son una síntesis de las explicaciones más generales que le había dado. Dios, el Padre y el bien tienen la misma naturaleza o más bien la misma fuerza activa, pues la palabra naturaleza abarca todo lo que nace y crece según la voluntad de Dios, tanto las cosas móviles y cambiantes como las inmóviles e inmutables, las cosas divinas y las humanas. La fuerza activa de las cosas divinas y de las humanas es, sin embargo, diferente, como hemos mostrado en otro lugar. No pierdas nunca de vista esto. Porque su voluntad es la fuerza activa divina y su principio es el deseo de dar existencia a todas las cosas. Porque, ¿quién es Dios? El Padre, el bien, sino la razón de ser de todas las cosas, incluso de las que aún no existen. En verdad, la razón de la existencia del universo. Así es Dios, el Padre, el bueno, y no se le puede dar otro nombre. Aunque el mundo y el sol son los procreadores de los seres vivos, no lo son en la misma medida que Dios. La causa del bien y de la vida, y en la medida que son la causa plena y completa, lo son exclusivamente por la acción ineludible de la voluntad del bien, sin la cual nada puede existir o llegar a existir. El Padre es la causa de sus hijos, de su nacimiento, crecimiento y desarrollo. Y ellos reciben del sol el deseo del bien, porque el bien es el hacedor del universo. Esto no puede decirse de nadie más que de él, que nunca recibe nada, sino que desea que todo exista. No digo, Tad, que lo hace todo, porque el que hace algo a veces varía por la inestabilidad en cuanto a la calidad y a la cantidad,
o a veces hace una cosa y a veces otra muy diferente. Sin embargo, Dios, el Padre, el bien, es en sí mismo la existencia del universo. Para los que pueden ver, es así. Dios quiere la existencia y Él es la existencia de todo lo que es. Tad existe solo por una sola razón, para que el bien se dé a conocer de acuerdo con la naturaleza de su principio. Tad. Oh Padre, nos has llenado tan completamente con esta hermosa y maravillosa visión, que el ojo de mi corazón se volvió hacia ella para acercarse a la santificación. Hermes. Ciertamente, pues tal visión interior del bien no es como el deslumbrante resplandor del sol, cuya luz ciega y obliga a cerrar los ojos. La meditación interior ilumina, y cuanto más receptivo se vuelve uno a la energía que ofrece la comprensión, actúa con gran fuerza en lo más profundo de nosotros y nunca nos hará daño, ya que está lleno de lo divino. Aquellos que pueden acceder a esa visión interior, a menudo se quedan asombrados de una maravillosa contemplación, con sus cuerpos completamente inmóviles, como nuestros antepasados Uranos y Cronos. Tad. Que sea lo mismo para nosotros, Padre. Hermes. Que Dios te lo conceda, hijo mío. En cuanto a nosotros, aún no hemos llegado a esta contemplación. Todavía no somos capaces de abrir los ojos de nuestros nous y entrar en la contemplación de la belleza inmutable e inimaginable del bien. No lo verás hasta que no hayas desaprendido a hablar de ello, pues la genosis del bien es el silencio divino como calmante de todos los sentidos. Quien lo ha encontrado una vez ya no puede interesarse por nada más. Quien lo ha contemplado una vez no tiene ojos para nada más, ni oídos para nada más, porque su mismo cuerpo comparte la inmutabilidad. En efecto, habiendo desaparecido todas las percepciones e incentivos del cuerpo, éste permanece en reposo. Cuando la genosis ilumina toda la conciencia, vuelve a encender todo el alma y la eleva desprendiéndose del cuerpo. Así, transforma al hombre en su totalidad transmitiéndole su fuerza fundamental. Esto se debe a que la divinización del alma, que acompaña a la visión de la belleza del bien, no puede realizarse en el cuerpo mortal. Tad. ¿Qué quiere decir con divinización, Padre? Hermes. Toda alma aislada sufre cambios, hijo mío. Tad. ¿Y qué significa aislado? Hermes. ¿No has aprendido de mis explicaciones generales que todas las almas que giran por todas las partes del mundo, como si cada una hubiera sido sembrada en un lugar asignado, se han desprendido del alma universal? Estas almas sufren muchas transformaciones, a veces en una graciosa elevación, a veces en sentido contrario. Los que se arrastran se convierten en habitantes de las aguas, los habitantes de las aguas en habitantes de la tierra, los habitantes de la tierra en habitantes del aire, y los habitantes del aire en hombres. Finalmente, los hombres entran en la inmortalidad, transformándose en demonios y ascendiendo al corazón de los dioses. Hay dos cursos de los dioses: el curso de los dioses móviles o cambiantes, y el curso de los dioses inmóviles o inmutables. Este último estado es la gloria más perfecta y elevada del alma. Si el alma que ha entrado en un cuerpo humano permanece en el pecado, no saborea la inmortalidad y no tiene participación en el bien, sino que se apresura a volver al estado de la bestia rastrera. Tal es el castigo del alma que peca. El mal del alma es su ignorancia, su falta de genosis, el conocimiento que viene de Dios, porque cuando el alma desconoce las cosas esenciales y su naturaleza, así como el bien, y por ello está completamente ciega, queda atrapada y se apodera violentamente de las pasiones carnales. Así,
El alma bajo la influencia del mal está, por falta de conocimiento de su propio principio, sometida a un cuerpo extraño indigno del hombre. Se esfuerza bajo la carga del cuerpo, al que no domina, pero que lo somete. Tal es el mal del alma. La virtud del alma, por el contrario, es la genosis, el conocimiento vivo de Dios. Porque quien tiene este conocimiento es bueno, está consagrado a Dios y ya es divino. Tad. ¿Qué hombre es este, padre? Hermes. Es un hombre que habla poco y escucha poco. En efecto, quien se pasa el tiempo celebrando o escuchando discusiones está luchando contra las sombras, porque Dios, el Padre, el bien, no se deja expresar por las palabras ni entender por el oído. Todos los seres, es cierto, tienen sentidos sin los cuales no podrían existir. Pero el conocimiento vivo de Dios es claramente distinto de la percepción de los sentidos. Esto se debe a que la percepción de los sentidos nace de influencias e impresiones que se apoderan de nosotros. Pero la genosis es la plenitud del conocimiento, el conocimiento que es un don de Dios. Pues toda la genosis es inmaterial. El vehículo que utiliza es el nous, que a su vez tiene como vehículo el cuerpo y así, en el cuerpo se producen dos actividades, la que opera por medio de los nous y la que opera por medio de la materia, porque todo debe nacer de la oposición y la contradicción. No puede ser de otra manera. Tad. ¿Quién es el Dios material? Hermes. El mundo, que es bello y está lleno de eficacia, pero no es bueno, porque es material y está sujeto al sufrimiento. Es el primero de todos los que están sujetos al dolor, y el segundo de todos los seres, pero no existe por sí mismo. Su génesis tiene un principio, pero es eterna porque, por su naturaleza, es un eterno devenir. Y el motivo de este eterno devenir es la creación de cualidades y cantidades. Pues todo movimiento de la materia es nacimiento, devenir. La inmutabilidad divina da lugar al movimiento de la materia de la siguiente manera. El mundo es esférico, como una cabeza. No hay nada material por encima de esta cabeza, ni nada espiritual por debajo de sus pies. Todo es materia. Ahora bien, el espíritu también es esférico, como una cabeza que se mueve a la manera de una esfera. En la cabeza, todo lo que toca la envoltura dentro de la cual se encuentra el alma es inmortal, porque el cuerpo se formó, por así decirlo, dentro del alma, y el alma es superior al cuerpo. Sin embargo, todo lo que se saca de esta envoltura es mortal, porque se parece más al cuerpo que al alma. Así, todo lo que vive, incluso el universo, está compuesto de materia y espíritu. El mundo es la primera criatura. Después del mundo, el hombre es el segundo ser vivo, pero el primero entre los mortales. Tiene en común, con todos los demás seres vivos, el elemento de animar. No basta con ser malo, sino que incluso está en esa concepción negativa debido a su estado mortal. El mundo no es bueno porque es móvil, pero no es malo porque es inmortal. El hombre está así doblemente en mal porque es móvil y porque es mortal. El alma del hombre se manifiesta de la siguiente manera. La conciencia en el intelecto en la fuerza del deseo, la fuerza del deseo en el fluido vital se extiende por las arterias, las venas y la sangre. Anima a la criatura animal y la lleva, por así decirlo. Por eso algunos piensan que el alma es la sangre. De este modo, malinterpretan la naturaleza del alma y de la sangre, pero no saben que el fluido vital se retira primero al cuerpo de deseos, que la sangre se coagula entonces, y que cuando las arterias y las venas se vacían, entonces la criatura muere. Así se produce la muerte del cuerpo.
Todo se basa en este principio, que a su vez sigue derivando del uno y único. Este principio se pone en marcha para que a su vez impulse el universo. El uno, sin embargo, es inmóvil e inmutable. Por lo tanto, existen estos tres: Dios, el Padre, el bien, el mundo y el hombre. Dios contiene al mundo. El mundo contiene al hombre. El mundo es el Hijo de Dios. El hombre es el hijo del mundo. El nieto de Dios, se podría decir. Dios no ignora al hombre. Al contrario, lo conoce perfectamente y quiere ser conocido por él. Solo una cosa libera, salva y cura al hombre: la genosis, el conocimiento de Dios. Es el camino de la ascensión al Olimpo. Solo a través de la genosis el alma se vuelve verdaderamente buena. No a veces buena, a veces mala, sino buena por la necesidad interior. Tat. ¿Qué quieres decir con eso, oh Trismegisto? Hermes. Piensa en el alma de un niño, hijo mío. Cuando la separación entre en él y el ser aún no es completo, cuando el cuerpo es todavía pequeño y no ha alcanzado su pleno crecimiento, qué hermoso es entonces ver. Todavía no está contaminada por las pasiones del cuerpo y en gran medida está todavía unida al alma del mundo. Sin embargo, cuando el cuerpo alcanza su pleno crecimiento y el alma es arrastrada por la carga del cuerpo, se separa del ser y cae en el olvido. Entonces deja de participar en lo bello y en lo bueno, y el olvido engendra el mal. Lo mismo ocurre con los que dejan el cuerpo terrenal. Cuando el alma vuelve a sí misma, el aliento vital se retira a la sangre, y el yo al aliento vital. Pero cuando el alma espíritu se ha purificado de sus velos y de la naturaleza divina, ha tomado un cuerpo de fuego, recorre todo el espacio y abandona la materia para juzgarla. ¿Qué quiere decir, Padre? Dijiste que el nous estaba separado del alma, y el alma del aliento vital, y también dijiste que el alma era la vestimenta del nous, y el aliento vital la vestimenta del alma. Hermes. El que escucha, hijo mío, debe estar en unión de conciencia con el que habla y seguirlo en sus pensamientos. Su oído debe ser aún más fino y rápido que la voz del orador. Todos estos velos, hijo mío, se forman en el cuerpo terrenal, porque es imposible que el nous, por su esencia, habite desnudo en un cuerpo terrenal. Esto se debe a que el cuerpo terrenal no puede soportar una divinidad tan grande, y una fuerza de tal esplendor y pureza no puede soportar estar ligada por contacto directo a un cuerpo sujeto a las pasiones. Por eso el espíritu se envuelve en los velos del alma, que en algunos aspectos es también divina, se hace servidora del soplo vital, mientras el soplo vital gobierna a la criatura. Cuando el alma espíritu se ha desprendido del cuerpo terrenal, se envuelve inmediatamente en su propia vestimenta, el manto de fuego, que no podía llevar mientras estaba en el cuerpo terrenal, porque la tierra no puede soportar el fuego. Una sola chispa bastaría para incendiarlo todo. De ahí que la tierra esté completamente rodeada de agua como por una esfera, para protegerla, como un baluarte, contra las llamas del fuego. El espíritu, la más rápida de todas las creaciones de la mente divina, tiene también como cuerpo el más rápido de todos los elementos, el fuego. Esto porque el espíritu, el creador de todas las cosas, utiliza el fuego como vehículo para la obra de la creación. El pensamiento universal crea así el universo. El pensamiento del hombre solo crea lo que es terrenal. Porque si el poder pensante del hombre no está revestido de fuego, es incapaz de dar existencia a las cosas divinas y sus vehículos lo mantienen dentro de los límites de lo humano. El alma verdaderamente humana, que se consagra a Dios, es en cierto sentido un buen demonio,
y es divina. Cuando un alma así se separa del cuerpo, después de seguir el camino de la verdadera piedad, el camino que lleva al nacimiento de lo divino y la abstención de todo daño e injusticia al prójimo, se convierte en un alma espíritu perfecta. El alma impía, en cambio, no cambia su naturaleza, sino que se reprende y castiga a sí misma, y busca un nuevo cuerpo terrenal para habitar, pero solo un cuerpo humano, pues ningún otro cuerpo puede albergar un alma humana. Por decreto divino, ningún alma humana debe caer tan bajo como para habitar en el cuerpo de un animal sin sentido. Aquí hay una ley de Dios que protege al alma humana de una gran vergüenza. Tad. Pero, ¿cómo se castiga el alma humana, padre? Hermes. Ay, hijo mío, ¿un castigo mayor para el alma humana que la impiedad? ¿Qué fuego es más devorador que la llama de la impiedad? ¿Qué bestia salvaje mata el cuerpo como la impiedad mutila el alma? ¿No ves qué sufrimiento debe soportar el alma impía cuando, implorando ayuda, grita: «Me estoy quemando, las llamas me están devorando»? No sé qué debo decir o hacer. Yo, miserable, consumido por los vicios que me gobiernan, no veo más, no oigo más. ¿No son estos los gritos de un alma que sufre un castigo? Tú, hijo mío, ¿no crees cómo las masas que el alma después de abandonar el cuerpo adopta la forma de un animal? Esto es un profundo error. El alma es castigada de la siguiente manera. Cuando el espíritu se convierte en demonio, está obligado a tomar un cuerpo de fuego para el servicio de Dios. Y cuando este demonio entra en un alma profundamente impía, la azota con el látigo de los pecados. Bajo esta flagelación, el alma impía se precipita en todos los vicios humanos, como el asesinato, la bajeza, la blasfemia y la violencia de todo tipo. Sin embargo, cuando el espíritu penetra en un alma llena de piedad, la conduce hacia la luz de la genosis. Un alma así no se cansa de cantar las alabanzas de Dios y a imitación del Padre, de hacer el bien a todos los hombres con obras y palabras de diversas maneras. Por eso, hijo mío, en tu acción de gracias a Dios, debes rezar para recibir un espíritu noble. El alma se eleva entonces a un bien superior y su caída se hace imposible. Hay una comunidad de almas. Las almas de los dioses están en conexión con las de los hombres. Las almas de los hombres comercian con las de los seres irracionales. Los seres superiores se sitúan por encima de los inferiores, los dioses por encima de los hombres por encima de la sinrazón, y Dios se encarga de todo, porque Él está por encima de todo y todos son inferiores a Él. Así, el mundo está sujeto a Dios, el hombre al mundo y las entidades sin razón al hombre. Y Dios está por encima de todo y de todos, y lo abarca todo en su solicitud. Las fuerzas divinas que se manifiestan activamente son los rayos del sol. Las fuerzas de la naturaleza son las actividades radiantes del mundo. La habilidad manual y el deseo de conocimiento son las actividades radiantes del hombre. Las fuerzas radiantes divinas se manifiestan a través del mundo y actúan sobre el hombre por medio de las radiaciones naturales del mundo. Las fuerzas de la naturaleza se manifiestan por medio de los elementos, y los hombres por medio de su habilidad manual y su deseo de conocimiento. El universo se rige de la misma manera, de acuerdo con la esencia del Uno, cuyo espíritu lo impregna todo. No hay nada más sublime y más activo que su espíritu. Nada que estimule más la unión de los hombres con los dioses y de los dioses con los hombres. Su espíritu es el buen diablo. Dichosa el alma enteramente llena de él. Miserable el alma privada de él. Tad. ¿Qué quiere decir con eso, padre? Hermes. ¿Crees, hijo mío,
que toda alma posee el espíritu del bien? Porque es de este espíritu del que hablo ahora, y no del espíritu inferior antes mencionado, y que la justicia divina rebajó. Sin el espíritu del alma, no puede expresarse ni actuar. A menudo el espíritu huye, y entonces el alma no puede ver ni oír nada. Es como un animal sin razón. Tan grande es el poder virtual del espíritu, pero el espíritu no soporta ningún alma que sea incapaz de entender. Abandona el alma que está sujeta al cuerpo y que el cuerpo aquí priva de su voz. Un alma así, hijo mío, no tiene conexión con el espíritu. Ya no puede llamarse humana, porque el hombre es un ser divino que no puede compararse con ninguna criatura que vive en la tierra, sino solo con las criaturas superiores, las criaturas celestiales que se llaman dioses. O más exactamente, si nos atrevemos a expresar la verdad, el hombre, que es verdadero, está por encima de los dioses, y es al menos perfectamente similar a ellos en poder. De hecho, ninguno de los dioses celestiales cruzará los límites de los cielos para descender a la tierra. El hombre, sin embargo, se eleva al cielo y abarca su extensión. Conoce tanto la sublimidad de los cielos como las cosas de abajo. Él lo asimila todo con precisión, y sobre todo, no necesita abandonar la tierra para elevarse a los cielos, y es que tal es la amplitud y el alcance de lo que su conciencia capta. Por eso, atrevámonos a decirlo, el hombre terrenal es un Dios mortal, el Dios celestial es un hombre inmortal, y por eso, todo se manifiesta por medio de estas dos entidades, el mundo y el hombre, pero todas las cosas emanan del uno. La continuación a este audiolibro es El secreto hermético revelado. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.